acá era que ustedes pueden hacerlo en su trabajo práctico de la manera que ustedes quieran. Lo que sí hay que tener en cuenta, voy a volver a compartir la pantalla. Compartir. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando yo realice la sección número 1, sí voy a tener que por lo menos hacer un esquema en el trabajo práctico sobre mi sección. Porque cuando yo quiera verificar la separación mínima, verificar la separación mínima con las barras que pertenecen a mi sección, no con la sección envolvente, digamos. Entonces voy a tener que hacer como un breve esquema sobre esto. Sección 1, 2 y 3. Ahora, al momento final, en el que yo voy a dibujar ya en el AutoCAD el plano como para presentarlo, yo puedo hacerlo así como está aquí por separado, sino todo junto. Sí es bueno que lo puedan interpretar de las dos formas. Además, no es bueno, es obligatorio que lo puedan interpretar de las dos maneras porque no solo se le puede presentar así cuando tengan que ver algún plano, sino que también en el parcial se le puede dar, como tenemos en las consignas del práctico, o sea, en la sección envolvente, se le puede dar secciones o dos secciones por separado. Sí, claro, esto no sé quién es el que me estaba preguntando porque no lo puedo ver a todos. ¿Quedó aclarado esto? Profe, Sí. le iba a preguntar con respecto a uno de los ejercicios. Había comentado que tenemos que volver a realizar como lo hacíamos en el práctico 3. O sea, para Sí. poder hacer lo de la longitud. ¿También va a ser así el parcial en ese sentido? ¿Tenemos que volver a calcular todo? ¿O? No, porque eso ya fue evaluado, digamos, en el parcial, además tenemos poco tiempo. En general, en el parcial, en los cuatrimestres anteriores, el segundo parcial les llevaba 3 horas, 3 horas y media. Ahora se lo voy a tener que acostar mucho y ya de por sí está acostado, así como vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo, Claro. ya partimos de la sección. Es más, lo que yo siempre le solía tomar en los parciales es ya darle las secciones longitudinal y transversal con una incógnita. Por ejemplo, que me calculen la longitud de anclaje de cierta barra. No que tengan que hacer todo de cero, así paso a paso como el práctico. Claro. Sino que usted está interpretando todo el práctico, yo le pido un cálculo que tienen que hacer y tienen que poder hacerlo. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos a ver el ejercicio. Voy a compartir esta pantalla. Bueno, fíjense que acá el ejemplo que les resolví es muy similar al del práctico. Lo vimos en flexión. Acá por ahí le cambié la resistencia del hormigón. Creo que la longitud es algo diferente. Yo adopté cierto estribo, el 6 a 20 continuo,
recubrimiento de 2 centímetros. Si yo hago todo lo que vimos en el práctico 3, llego a una armadura necesaria. Lo que yo necesito cubrir ese dato está abajo de cada sección. En general, o sea, esto no se pone en el plano, ¿sí? No se pone el momento y el área, pero es para que lo puedan ver así más fácil. Por ejemplo, para la sección 1 necesito 5,38 centímetros cuadrados. Entonces, en función de eso, yo elegí cubrirlo con 3 barras del 16, siguiendo la consigna de no excederme del diámetro 16. Verifico separación, verifico armadura mínima, todo bien, entonces me quedo con esta sección. De igual forma, en la sección 2, como acá no me entran 6 barras del 16, voy a ponerle 2 manojos de 2 barras, así en horizontal, que en el tema del manojo hay que tener algunas consideraciones adicionales, pero eso por la duda lo dejemos para la clase de mañana, cuando ya interpreten todo el resto del contenido. Y acá en la sección 3 me daban 5 barras del 16, y ese sí verificaba la separación. Lo que quiero que observen aquí de las 3 secciones es que las 4 barras que están en la esquina, yo le numeré 1, 2, 3 y 4, son las que están resaltadas en rojo, son las que usamos de perchas. Y fíjense que están en las 3 secciones. En la sección 1 forma parte de la armadura de cálculo, en la sección 2 no, simplemente la hago pasar, y en la sección 3 también forma parte de la armadura de cálculo. De igual forma para la armadura inferior. Sí, eso después vamos a ver también qué requisitos tiene que cumplir, hasta dónde se la va a cortar esas barras, si se la dobla también, eso lo vamos a ver ahora. Pero esto más o menos lo pueden interpretar. Sí, profe. Bueno, Profe, esto es práctico 3. ¿la separación de los estribos también lo supuso? Sí. Sí, porque, y también en el parcial ya se lo vamos a dar como dato, porque justamente todo eso, el cálculo de corte, se va a evaluar en el bloque 2 del práctico de corte. Acá lo tomamos como dato continuo. De hecho, sí está verificado para cierto corte, pero bueno, tampoco le damos el valor del corte, así que lo aceptamos. Profe, no me quedó bien claro, digamos, la parte esta. Entonces, las perchas no entran dentro de la armadura de cálculo. Sí, puede ser un caso en el que a lo mejor vos no quieras considerarla, bueno, tendrás un poco de armadura en exceso. Si es que vos querés ponerle a utilizar perchas de un diámetro más chico, porque ahí ya es a criterio de cada uno. Si unas perchas del diámetro, no sé, del 8, del 10, pueden ser. Ahora, utilizar como perchas barras de Fidel 40, por ejemplo, no tiene mucho sentido porque, supongamos que yo en la parte superior utilice perchas de 40. En toda la sección 2, ¿sí? Que vendría a ser en todo, a ver si puedo marcar aquí. En toda esta parte, yo voy a estar, esas barras son netamente constructivas. Entonces ahí voy a estar desperdiciando mucho hierro al ponerle barras grandes. Por ejemplo, si tendría barras chicas, bueno, lo puedo usar, digamos, no tengo problema. Pero lo ideal, y así lo vamos a considerar nosotros, es que las perchas están incluidas en nuestra armadura de cálculo. O sea, yo calculo mi armadura y sí o sí tengo que poner como mínimo 2 barras en la esquina. Y para eso yo tengo que tener el cálculo, por ejemplo, para ver de la armadura superior, de tener ya, por lo menos compatibilizar la sección 1 con la sección 3.
para que en ambas secciones yo disponga el mismo diámetro en las esquinas. Porque si yo en la sección 1 utilizo barra del 16 y en la sección 3 utilizo barra del 20, entonces no me va a coincidir. ¿Sí? Capaz que a eso apuntaba tu pregunta. Sí, gracias, profe. Bien. Continuamos entonces. Bueno, como les dije, en la primera parte, el procedimiento que vamos a seguir para hacerlo, si bien no es algo que se pueda hacer como una rutina, como una receta de cálculo, para tener los cálculos más ordenados, lo vamos a analizar así. Primero vamos a analizar cada sección por separado. Aquí, bueno, obviamente considerando que ya tengo las tres secciones así, ¿no? Armadas. O sea, el ejercicio A, el inciso A y B del problema 1, ya tiene que estar resuelto para las tres secciones. Entonces, primero me centro en una sección, la sección 1. Y aquí le pongo como una referencia para acordarme después que estoy hablando del apoyo izquierdo de la viga que tiene momento negativo. Entonces, de ahí voy a ver qué sucede hacia la derecha y después qué sucede hacia la izquierda. Veamos qué sucede hacia la derecha. Análisis por derecha. Volvemos al gráfico. Hacia la derecha yo tengo espacio. ¿Sí? Tengo toda la longitud de la viga. Entonces, tranquilamente puedo considerar un tramo recto. Entonces, aquí le pongo tramo recto. ¿Sí? Ahí. Después voy a analizar cuáles son las barras que tengo y en qué condiciones. Porque las perchas, bueno, que son continuas, yo hacia la derecha no necesito calcular la longitud de anclaje. Porque, no sé, así me dé 1 metro, 2 metros, 50 centímetros, 80. Yo sé que va a estar cubierta. Va a estar cubierta porque van a ser continuas. Entonces, tengo 2 barras del 16 que acá le podríamos agregar para que quede incluso más claro, que son la barra 1 y la barra 2. ¿Sí? La 1 y la 2 son perchas continuas. Entonces, de esas no necesito calcular la longitud de anclaje. Y después tengo la barra del 16, la número 5, que es la que está en el medio. Y esa barra sí la tengo que cortar. Por lo menos, yo puedo, como les dije, puedo elegir no cortarla, pero la idea es, lo que hacemos aquí en todos nuestros cálculos, es hacerlo lo más eficiente posible, lo más económico. Entonces, esa barra vamos a cortar. Y sobre esta barra es la que vamos a centrar el análisis. ¿Sí? Sobre la barra 5. Es la que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, de ahí, primeramente voy a determinar la longitud de cálculo. Lo vamos a hacer como a modo de práctica. Ustedes también, mejor si lo hacen por lo menos para una sección, háganlo con las dos formas, porque eso también, entre paréntesis, en el parcial, se le va a pedir específicamente que lo hagan de una forma. O sea, se calcula utilizando la fórmula general, y lo tienen que hacer con la fórmula general. No importa si lo hacen perfecto con las tablas, no vale. ¿Sí? Porque justamente queremos evaluar si saben interpretar, si saben hacer esto. Entonces, aquí en inciso A vamos a hacer con la fórmula general. La fórmula general, me voy un poquito más abajo, es esta. La fórmula, no sé si es más cómodo así o zoom. La fórmula general es la que tenemos aquí. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es calcular cada uno de estos valores, cada uno de estos parámetros, estos factores. Entonces eso lo vamos a ir haciendo en orden. Primeramente, recordamos los datos de los materiales. Tenemos un H25 y una DN420. Y de ahí vamos a calcular primero el C sub B.
¿sí? Que es el que tenemos aquí abajo. El C sub B se calcula de la siguiente forma. Tenemos que elegir el valor mínimo. Actualmente el C sub B es como un recubrimiento imaginario, un cilindro imaginario que me envuelve a la barra. Recuerden que estamos hablando de únicamente la barra que yo quiero anclar, la barra 5. Entonces tengo que ver qué posibilidades de cilindro, de recubrimiento tengo para esa barra. Y de ahí tengo que elegir, obviamente, el menor, que es el más desfavorable. Entonces tenemos C sub B1, que es teniendo en cuenta la distancia hacia la cara horizontal. Entonces el C sub B1 es vertical. Acá lo podemos ver en este gráfico. Ese sería el CB1. Se considera hasta el eje de la barra. Entonces, para este caso, básicamente es el valor de D'. ¿Sí? El recubrimiento más el estribo más la mitad del diámetro de la barra. Eso me da 34 milímetros. Como lo veo acá. El segundo CB2, es la distancia hacia las caras laterales. ¿Sí? Recordando aquí que estoy hablando de la barra que yo quiero anclar. Entonces, la distancia hacia la cara lateral va a ser aquí el CB2 que estoy indicando en esta figura. Aquí hay dos formas de poder hacer o lo cálculo completo, ¿sí? Como por la duda que está hecho acá. Fíjense que tengo el recubrimiento más el diámetro del estribo más la barra de la esquina más la separación libre más la mitad de la barra que yo tengo anclar. O simplemente puedo hacer en forma gráfica, hacer el esquema y de ahí concluir de que el CB2 es mucho mayor que el CB1. ¿Sí? Entonces no lo calculo, pongo CB2 mayor que CB1, pero tengo que mostrarlo gráficamente. Ahora, el C sub B3 es el recubrimiento hasta, tendría que ser el recubrimiento imaginario de la otra barra. Entonces, para ese caso, tengo que es hasta la separación libre de las barras sobre 2. Entonces, eso lo voy a calcular como, en realidad, aquí la expresión correcta sería tener el diámetro sobre 2 de la barra de la esquina, más la separación libre, más el diámetro sobre 2 de mi barra. Acá puede ser directamente la separación más un diámetro porque las dos barras son el mismo diámetro. Pero si yo tuviera percha del 12 y acá le puse un refuerzo del 20, entonces sí me cambia. Un poquito, pero me cambia. Entonces calculo el CB3, el que está indicado acá, y de ahí elijo el mínimo, el máximo. ¿Profe? Yo iba a preguntar, ¿el CB2 no es con respecto igual al CB1? Bueno, eso sería para el caso en el que yo esté analizando las barras de la esquina, por ejemplo. Ajá. Para las barras de la esquina, sí, vos fíjate que tengo el D', hacia arriba y hacia la izquierda, por ejemplo, para la barra 1. Sí. Para la barra Pero 3, estoy verificando la acá en barra este de... caso, como estas barras son claro, como las barras son percha, no necesito anclarlas yo. Claro. Entonces, de esas no calculo nada. Si por Claro, ejemplo estaba haciendo el surgía, análisis de la barra del medio, del principio había analizado eso. claro, fíjate acá en el gráfico la que está con un relleno azul. Claro, claro. Exactamente, esa es la que estoy viendo. Hacia la derecha, ¿no? Claro. Ya vamos a ver que hacia la izquierda sí necesito encontrar a las 3. Ah, De perfecto. acá hacia la derecha, una sola. Gracias, Entonces, profe. lo importante de acá también es que yo puedo, en función del valor que yo elijo de CB, puedo ver cuál va a ser el plano de falla, un posible plano de falla. Cómo, digamos, se va a producir la fisura.
Entonces acá vamos a adoptar un criterio. Si el valor que yo elijo es el CB2 o el CB3, que serían los horizontales, entonces el plano de falla es horizontal. Y ese plano de falla, no sé si lo voy a dibujar acá. Es decir, si mi CB proviene del CB2 o del CB3, entonces mi plano de falla es horizontal y se va a extender en toda la sección, como les dibujé aquí recién. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para calcular después el KTR. Porque esta fisura se va a producir, si se produce acá, se va a producir igual hacia la derecha, hacia la izquierda, y vamos a considerar como hipótesis que se propaga hasta las dos caras verticales, digamos, de la sección. En cambio, si el plano de falla es vertical, es decir, que el CB proviene de la elección del CB1, entonces el plano de falla va a ser vertical. Por ejemplo, aquí el plano de falla va a ser así, vertical. Y ese plano de falla vertical no se va a extender en toda la sección, no la va a partir al medio de la sección. ¿Por qué creen que va a ser esto? ¿Por qué no puede partirla la sección? Pensemos que la fisura se produce, como dijimos al comienzo, cuando tengo tensiones de tracción en el hormigón. Pero tengo tensiones de tracción en toda la altura. No. No. Recordemos cómo era, de hecho se lo pedía a algunos le debe haber tocado el ejercicio que tienen que dibujar el diagrama de deformación y de tensión en una sección. Y yo tengo un eje neutro. Y de ahí tengo tensiones de tracción y tensiones de compresión. Entonces esto se va a propagar únicamente hasta la posición del eje neutro. Ahí cuando ya tengo compresión, ya la fisura no puede pasar. Esto, como les digo, le van a ver el sentido cuando ahora calculemos el KTR. Entonces, calculemos el KTR. El KTR es el índice Eso de la donde armadura. Sí. Eso donde se produce la fisura no tiene nada que ver con la distancia a la superficie libre y la separación entre las barras. Sí, justamente depende de eso, porque yo primero analizo los CB. En los CB, ahí está metido la separación, el recubrimiento, los diámetros de las barras. Ahí está metido el CB. Una vez que yo elijo el mínimo CB, entonces ahí eso me va a definir cuál va a ser la posible fisura que se va a producir. O sea, no lo veo en forma explícita que yo digo, tengo tal separación o tal recubrimiento, tengo tal plano de falla. Tengo que analizar las tres posibilidades, el CB1, 2 y 3, y ahí deducir el plano de falla. ¿Alguna otra duda sobre esto?
veamos para que se termine de comprender esto, el cálculo del índice de armadura transversal. El KR en el KR entran los siguientes factores. Es un ATR que es el área de la armadura transversal, o sea, de los estribos, que corta el plano de falla. Repito de vuelta, es el área de los estribos, o sea, la armadura transversal, que corta el plano de falla. Entonces, acá podemos ver, voy a dibujar de vuelta, que en mi caso dije que tengo un plano de falla vertical. O sea que yo tengo así, plano de falla vertical. Entonces, ¿cuál va a ser la armadura transversal que está cortando ese plano de falla? ¿Sería solamente un ramal del estribo? Claro, un ramal que sería este, que ustedes lo están viendo seguramente, que les voy a indicar acá. Porque yo tengo que tener en cuenta, como vieron en teoría, la explicación de cada uno de los factores del confinamiento del estribo. Entonces aquí veo que me está cortando una sola rama. Entonces el área va a ser el área de una sola rama. Tengo un phi del 6. El área es 0,28 centímetros cuadrados. Eso sucede casi siempre, en el caso más común, cuando tengo el plano de falla así, vertical. Sí, bueno, aquí ese compañero me pregunta que si yo tuviese un estribo de 4 ramas, ¿cómo tomaría? Y sí, obviamente, son todas las ramas, digamos, las ramas que me cortan mi plano de falla. Lo que hay que tener en cuenta es la diferencia entre que el plano de falla vertical no llega hasta la otra rama, llega hasta el eje neutro. Entonces ahí marca la diferencia. Si yo por algún motivo tendría un estribo quizás abierto, un refuerzo de estribo ahí, que puede ser a lo mejor si necesitaría ponerle 2 capas de barra, por ejemplo, y tener que ponerle algún otro estribo, posiblemente ahí me esté costando 2 ramas. Pero en general, son casos muy particulares, pero en general, como para que más o menos se vayan acordando, plano de falla vertical, tengo una rama. Después, el FIT es la tensión de fluencia de la barra del estribo. Usamos la misma calidad que para las barras longitudinales, 420. Después aquí hay un coeficiente por el tema de las unidades de 10 megapascales. Después, el S es la separación de los estribos. Y yo dije que había adoptado una barra del 6 cada 20 centímetros. Ese cada 20 es la separación. Sería la separación en el sentido longitudinal de la viga. Por ese motivo es que acá le dije que para simplificar vamos a tener en cuenta un estribado continuo. O sea, el 20 para toda la barra. Después van a ver ustedes que si deciden poner el estribo escalonado, entonces tienen que ver qué sucede exactamente en esa sección. Entonces yo me paro en la sección 1 y me fijo qué estribos tengo hacia la derecha, y capaz que de ahí tengo cada 10 centímetros, por ejemplo. Y bueno, cuando vayan a analizar la sección 2, que es la del medio, capaz que le puse lo mínimo conductivo cada 40, cada 30. Entonces ahí le va a cambiar eso. Pero lo hagamos primero continuo y para que lo podamos identificar y después ustedes ya le dan las variantes. Y después el N es
la cantidad de barras también que cortan el plano de falla, pero yo estoy anclando. En este caso es evidente que si el plano de falla es vertical, me va a afectar únicamente a esa barra. Esto por ahí podría ser algo discutible. ¿Sí? De hecho, aprovecho para comentarles, así entre paréntesis, de que hay muchas cosas en el reglamento, o mejor dicho, hay muchas cosas, muchas situaciones que se pueden producir que no están explícitas en el reglamento. Sí, el reglamento tampoco está pensado para todas las variantes posibles que se me pueda ocurrir a mí como repito. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es tomar un criterio, o sea, interpretar lo que dice el reglamento y adoptar un criterio. Posteriormente, cuando ustedes tengan alguna intriga, si por ahí nunca lo llegamos a ver ese caso acá y tienen que decidir hacer algún cálculo, tienen que adoptar un criterio, justificarlo, o bien, no sé, ponerse en contacto con la gente que ha editado el reglamento y plantearle sus dudas. Como por ejemplo, cuando vimos en flexión, ¿por qué no considera un manojo de 2 barras puesta una arriba de la otra? En ninguna parte del reglamento me dice que yo puedo poner una barra y arribita pegada a la otra. Y bueno, ¿por qué? Y habría que preguntarle a la gente del reglamento. Lo que dice ello es separarla una longitud 2,5. Cosas así. Entonces, volviendo acá al cálculo del KTR, nos da 0,59 centímetros. Entonces, lo que tengo que hacer primeramente es verificar que todo este paréntesis está menor que 2,5. Eso es para evitar el tipo de falla por arrancamiento. Eso ya lo vieron en teoría, pero si yo utilizo esta fórmula, lo tengo que hacer así en forma explícita. Entonces verificamos, en este caso con 3 decimales para que se vea una diferencia. Estoy dentro del margen. Es menor que 2,5. ¿Qué pasa si sería mayor que 2,5? Entonces adopto que todo este paréntesis vale 2,5. ¿Sí? Entonces, si me da menor de 2,5, puedo trabajar con este valor. Si me daría mayor, bueno, que me dé 2,78, entonces el reglamento no utiliza ese valor, porque puede producirse una falla por arrancamiento. Entonces utilice directamente 2,5. Después, lo que nos falta por ver son los factores, todo esto sí, que bueno, ya lo vieron en teoría en detalle. Principalmente lo que hay que tener en cuenta es el diámetro de la armadura, que me modifica, y el de la ubicación. Si está arriba abajo, si el diámetro es mayor o menor de 16. Esos factores son los que me están influyendo. Después también hay otro coeficiente que yo puedo multiplicarle, digamos, a la longitud del anclaje, o sea, que afectarlo como si fuese uno de los otros, que es el de armadura en exceso. Este coeficiente alfa, le llamamos alfa, una vez, no sé, en el trabajo práctico se le llamó alfa y quedó alfa. El reglamento no le llama así, simplemente pone este cociente. Este valor alfa entonces tiene que ser sí o sí menor que 1. ¿Sí? Si no, estaría eligiendo mal mi cantidad de barras. Porque esto es el cociente entre la armadura de cálculo, fíjense que es 5,38, que es lo que yo tenía acá, aquí 5,38, dividido la armadura que yo adopté. Y esas armaduras son 3 barras del 16. 3 barras del 16 son 6,03 centímetros cuadrados. Este valor se lo puede considerar como no. O sea, es aconsejable siempre considerarlo porque me permite reducir el valor de la longitud. Es como decir que yo al tener un exceso,
tener un cierto margen, tomar una longitud de anclaje menor. Esto es lo que hay que tener en cuenta para el cálculo de los empalmes, que se va a ver mañana. No hay que tener en cuenta este factor. Por más que tenga mucha armadura en exceso, no hay que tener en cuenta. Acá sí lo vamos a tener en cuenta para la longitud de anclaje. Entonces simplemente reemplazamos todo, ¿sí? Y obtenemos nuestra longitud, que fíjense que, bueno, inconscientemente yo le digo longitud de anclaje, porque estamos analizando hacia la derecha. Vendría a ser la longitud embebida de la derecha. Este le llamamos longitud de cálculo. Le puse el cálculo. Son 44, casi 45 centímetros. Hay que verificar una longitud mínima, que me dice el reglamento, que se acá en rojo. Yo siempre le voy dejando las referencias del reglamento CIRSO para que ustedes puedan chequearlo. De paso puedan leer lo que dice ahí en cada capítulo, en cada artículo, a ver si ustedes le dan otra interpretación, y también pueden ir consultando. Entonces, siempre verificamos que la longitud de cálculo sea mayor de 30 centímetros. Entonces, verifica. No sé cómo vamos con el tiempo. Bueno, queda un minuto. La otra forma, casi como les dije antes, simplemente a modo de ejemplo, para que veamos, lo vamos a resolver el mismo caso, pero utilizando la fórmula simplificada. O sea, utilizando las tablas. Les voy mostrando, que seguramente ya lo vieron en teoría, esta es la tabla que me da el reglamento. En esta tablita yo tengo que verificar el diámetro de la barra y verificar estas condiciones, y siempre voy a poder elegir una de las 4 fórmulas. Esas 4 fórmulas son las fórmulas simplificadas. Bueno, ya se termina esta sesión, así que la cortamos y ya le mando el nuevo enlace. Terminemos esta partecita y ahí ya damos el recreo. Terminemos de ver esta longitud y antes de pasar a lo otro, ahí ya damos una media hora si quieren algo de recreo para que vayan